Bienvenidos a este nuevo episodio de The Booster. Hoy estamos con Jorge Garcelán. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Veo bien? Muy bien. Jorge es director de operaciones de Cototo. Ahora nos contará él qué es Cototo exactamente. Y nos conocemos también desde hace tiempo, como el resto de invitados. Yo voy invitando a gente que conozco que creo que pueden ser interesantes para los que nos estáis escuchando y viendo. Jorge, cuéntanos, ¿qué es Cototo exactamente? Bueno, Coque y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y bueno, la verdad que ha sido un placer que me invitaras a este podcast. Cototo, ¿qué es Cototo? Pues bueno, es una operadora de telecomunicaciones que abrimos hace unos años, hace 3 años. Y bueno, para compararlo un poquito, pues es como Movistar, pero en la isla de Menorca, que es donde estamos focalizados ahora mismo. Y tenemos, bueno, todos los productos que puede tener una operadora de telecomunicaciones el uso: internet, móviles, o sea, telefonía y en este caso cine también, que después desvelaremos cositas. Bueno, sí, no, está bien, porque estamos comentando ahora que tienen 2 líneas de negocio. Bueno, tienen 2 negocios distintos y queríamos primero profundizar en la operadora. Ofrecéis wifi y teléfono para habitantes de Menorca, ¿no? Así contándolo un poco fácil. Correcto, nosotros empezamos a colocar internet en la isla de Menorca porque hay un gran problema de internet, de conexión de internet. Hasta que existe. Hasta que empezamos nosotros. No, sí, había un gran problema de internet porque toda la isla no tiene conexión a fibra óptica, ¿no? Que es lo que actualmente tenemos en las ciudades y en prácticamente casi toda España. Como por ejemplo aquí en este sitio pues hay fibra óptica, ¿no? Y parece muy normal, pero en la isla no hay fibra óptica en todos los sitios. De hecho hay zonas, como pasa también en lugares despoblados de España, donde no llega la fibra óptica y la única solución que se puede llegar a establecer es la fibra aérea, es un sistema de antenas. Y empezamos así, empezamos poniendo internet en sitios donde no había fibra óptica, como es en el caso de Ciudadela de Menorca, en el casco antiguo. ¿Por qué el resto de operadoras más grandes, Telefónica o Orange o Vodafone, lo que sea, por qué no entran ahí ellos? Vale, no entran porque es un tamaño de mercado muy pequeño. Al final estamos hablando de que un porcentaje muy grande de toda España, un 80%, ahora casi un 90%, tiene fibra óptica. Al final son zonas muy concretas, situadas tanto en la península como en las islas, que carecen de fibra óptica. De hecho, en el caso de Menorca, donde nosotros empezamos, que es Ciudadela de Menorca, concretamente dentro de Ciudadela, el casco antiguo, no hay fibra óptica por una legislación. En urbanismo hicieron una legislación que no se podía pasar cables por fachada. La fibra óptica va por la fachada, como por ejemplo aquí en el casco antiguo de Valencia, muchas de ellas pasan por fachada, y si no pueden pasar los cables por fachada, van soterrados. ¿Qué pasa? Que allí no se quería hacer una inversión para poder levantar todo el casco antiguo. Que entiendo que tiene suelo antiguo y... Correcto, no tiene las canalizaciones oportunas para poder... Claro, eso cuesta una infraestructura brutal. Ninguna de las grandes compañías, que en este caso pues sería Movistar o Orange, quería hacer ese desembolso de infraestructura. Y la legislación que había sobre patrimonio urbanístico era que no dejaban pasar cables por fachada en cuanto al embrutamiento visual que genera en las casas. O sea, es entre la ley y el casco antiguo que no permite el tipo de suelo, os abre ahí una línea, o sea, una opción de negocio para ofrecer internet, porque la gente no tenía internet en Menorca, buen internet, ¿no? O sea, sí que había Correcto. Cobertura, pero no había buen internet. ¿En qué momento dijisteis, vamos a empezar a hacer esto? ¿Cuándo visteis esa oportunidad y cómo fue empezar? Vale, fue el momento, esto viene a raíz de Ignasi, ¿no? Somos 3 socios en Cototo y está Ignasi, está Enrique y luego soy yo. Claro, Ignasi se dio cuenta de todo esto hace muchísimos años. De hecho, él fue el propulsor de crear esa infraestructura de internet cuando él tenía 16 años. ¿Y Ignasi cuántos tiene ahora? Pues ahora mismo tiene, perdóname Ignasi si no lo digo bien, pero son 26 los que tiene. 26, o sea, hace bastante tiempo. Sí, correcto. De hecho, hace 10 años. Él estaba en el instituto, tenía que hacer un proyecto de instituto y se le ocurrió pues que no estaba bien conectado al casco antiguo y diferentes zonas de Ciudadela. Y lo que generó él es un sistema de antenas que, conectándose entre ellas, generaba una infraestructura para poder llevar internet a cada uno de esos puestos.
con unas antenitas, era casi como una prueba, como un MVP, ¿no? Lo que llamamos ahora el MVP en los... El MVP de las startups. Correcto, pero eso lo hizo en el colegio. De hecho, le dieron un premio a joven emprendedor de las Islas Baleares, nada más ni nada menos. Y a partir de ahí, pues bueno, él fue generando sus propios clientes. De alguna manera eran clientes, realmente no eran clientes como tal, porque obviamente no estaba... No había una empresa, no había un negocio, era simplemente, pues eso, un MVP, ¿no? Que probaba y funcionaba el internet y ya está. Y después, más adelante, bueno, nos conocimos Ignasi, Enrique y yo en Lanzadera, que es donde nos conocimos también nosotros. Ahí. Y a partir de ahí, pues bueno, decidimos seguir con ese crecimiento o darle una oportunidad a esa idea que él tuvo hace años, ver si se podía hacer un negocio de ello. Y claro, ahí es cuando nos lo comentó y dijimos, ostras, vamos a intentarlo porque podría ser. Y bueno, montamos una web muy sencillita donde generábamos unos servicios, contrataba a la gente, nos llamaba directamente al móvil y a partir de ahí empezamos a tener los primeros clientes. Empezasteis la web y cómo... O sea, lanzáis la web, la lanzáis donde sea y... ¿Cómo empezáis a traer tráfico a esa web? ¿Cuál fue el método, las técnicas que seguisteis? Vale, la estrategia simplemente fue hacer marketing. Empezamos a hacer marketing online sobre esa web, lanzábamos la web y decíamos que teníamos conexión de alta velocidad en el casco antiguo de Ciudadela. Que eso nadie lo conocía. ¿Hicisteis anuncios? Hicimos anuncios en diferentes Facebook, redes sociales. Correcto. Y ahí fue cuando la gente que sí que tenía una carencia de internet, porque iban, no sé si os suena, pero el antiguo ADSL. Sí, claro. El ADSL, pues el ADSL, que ahora mismo le das a Google y casi ni te carga, pues eso es lo que tenía la gente antes en el casco antiguo. Claro, cuando le decías vas a tener algo similar a la fibra óptica, bueno, similar no, es igual que la fibra óptica, pero con otro sistema. La gente dijo, ostras, voy a probarlo. Claro. Me pueden engañar o no, pero voy a probarlo. Río, ¿no? De perdidos al río, correcto. Que esos son los lovers, ¿no? Al final cogimos a gente que estaba muy cansada de no tener cobertura y fueron los primeros clientes y obviamente a partir de ahí pues vieron que funcionaba muy bien el servicio y se fue recomendando. ¿Cuántos clientes tenéis más o menos para que la gente se haga una idea del tamaño que tiene Cototo? Ahora mismo tenemos más de 700 clientes. 700 clientes. Empezasteis hace 2 años, ¿no? Hace 3 años casi. Justo antes de la pandemia. El mes antes de la pandemia, en febrero, de hecho. Antes de la pandemia. Que luego entiendo que la pandemia fue un booster para vosotros de Correcto. traeros clientes porque la gente estaba en casa y quería utilizar internet y os trajo algo de tráfico. ¿Fue así? Exactamente. De hecho, fue el booster. El booster, ¿no? Fue el booster. El booster de Cototo fue la pandemia. De hecho, fue al principio, claro, porque nosotros podíamos hacer marketing online, podía venir algún que otro cliente, pero no había una necesidad tan grande. Sobre todo la gente de allí es muy, muy reacia a las primeras cosas, ¿no? A las cosas más novedosas. De hecho, se ve, ¿no? Los típicos lovers al principio que son los que crean y se arriesgan para contratar tu servicio son muy poquitos. Después es como la gráfica muestra, ¿no? Que cuando empieza a crecer la gráfica, cuando ya la gente lo ha probado, dice, va, tú pruébalo y luego ya me dices. Claro, esa gente es mínima. Entonces, justamente cuando estalla la pandemia, empieza a haber una gran necesidad de conectarse a internet. La gente está en casa y lo único que puede hacer es conectarse a internet. Véase para clases online, véase para ver la televisión, para trabajar, para lo que sea. Para conectarse con otros familiares a los que no has podido ir a ver. Correcto. O sea, al final estamos todos conectados 24/7. Exacto. Entonces ahí fue nuestro booster, porque la gente necesitaba internet, ya se empezó a correr un poquito la voz y empezamos a instalar internet con un acuerdo con el Consell Insular para poder llevar el internet a, sobre todo, a alumnos y escuelas que no podían ir al colegio, pero necesitaban seguir hacer las tareas en casa, online. Uh-huh. Y claro, no tenían buen internet y dijeron, pues vamos a contratar empresas locales que puedan llevar el internet a estos sitios. Y ahí fue nuestro empujón, porque empezó la gente a creerse que realmente sí que había una alternativa viable a este ADSL, madre mía, tío. Sí. Y que realmente era tan fiable como la fibra óptica. Era una tecnología diferente, pero tan fiable y funcionaba tan bien como la fibra óptica. ¿Qué crecimiento habéis tenido desde entonces, desde que empezasteis antes de la pandemia hasta hoy? Más o menos algo de números que nos puedas contar para que veamos el crecimiento de Cototo.
Sí, bueno, a día de hoy es lo que te decía, somos más de 700 clientes. clientes. Primer año creo que hicimos unos, no llegó a 200, era 100, 150, una cosa así. Y después en el segundo año lo duplicamos, bueno, más de duplicarlo. Porque fue en el segundo año ya cuando ahí en Menorca lo que funciona muy bien es la recomendación, ¿no? El boca a boca. Entonces, Porque es un sitio pequeño, sobre todo Ciudadela, y si estáis en el casco antiguo entiendo que es como un tipo barrio pequeño y un pueblo que se conoce todo el mundo, ¿no? Es algo así. correcto, al final en Ciudadela hay unas 30.000 personas, 30.000 habitantes, y en ese espacio concreto era muchísimo menos, ¿no? Pero se empezó a correr la voz de tal manera que a partir de ahí todo el mundo decía, se empezó a hablar de Cototo. Que nosotros, de hecho, nuestra estrategia de marketing era llegar al boca a boca, es decir, meter a Cototo en las conversaciones. Esa era nuestra estrategia de marketing. ¿Cómo hacíais eso? ¿Cómo hacíamos eso? Estar en todos los lados. No nos basábamos solo en el marketing online, sino funciona muy bien el marketing offline allí. Entonces hacíamos mucho marketing offline, todo tipo. Claro, al final, entre el marketing offline, marketing online y las recomendaciones, que es cuantos más clientes, más hablan de ti, más reseñas te dan, y eso es exponencial, sobre todo allí. Allí funciona muy bien así. Entonces eso nos dio un crecimiento y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a dar muchos más servicios, ¿no? Como telefonía, etcétera, etcétera, que a día de hoy pues tenemos todos los servicios que una operadora al uso. Es gente que os paga todos los meses, como el wifi, o sea, como el internet, el wifi de casa o el teléfono, os paga todos los meses, tenéis un cliente recurrente, entiendo. Correcto. ¿Tenéis mucha gente que se borre, que se quite el wifi o el churn que llaman? O sea, ¿es muy grande en vuestro caso o lo tenéis medido y controlado? Es mínimo. De hecho, estamos muy orgullosos porque nosotros tenemos la típica pizarra, ¿no? de métricas mensuales que tienen todas las startups, y para nosotros tenemos las métricas, los nuevos clientes, los interesados, los nuevos clientes y la gente que se da de baja. Y para nosotros la última columna que está en rojo, ¿no? Esto es lo que más importa realmente, porque podemos crecer, obviamente, y el objetivo es crecer y crecer y crecer. Pero más que crecer, crecer y crecer, el objetivo es no perder a casi nadie. Es tratar muy bien al cliente para que no se vaya a conservarlo durante muchos años. Y esa es la métrica que más nos importa. De hecho, dentro de esa métrica, no nos importa la gente que se da de baja. Nos importa la gente que se da de baja porque está insatisfecho. Y eso es mínimo. O sea, al final estamos súper contentos de que esa métrica la estamos llevando muy bien, porque obviamente hay gente que se da de baja, se cambia a otro sitio, o a lo mejor ya no tiene la misma disponibilidad, no sé. Sí, o que se muda. Correcto, o que directamente alquila la casa, el que la alquila ya no quiere tener internet por lo que sea, directamente va de vacaciones y no le hace falta internet. Entonces, claro, hay diferentes sucesos, ¿no? Pero el cliente que se va insatisfecho de Cototo es mínimo, y eso estamos muy orgullosos. Esa parte de duplicar clientes, ¿cómo ha sido y qué problemas habéis tenido en el camino para llegar a ese número de 700 y pico clientes? Uh-huh. ¿Cuáles han sido los problemas principales de una operadora de telefonía o de wifi? ¿Cuáles son esos problemas y cómo los habéis solucionado? Básicamente, cuando nosotros empezamos a crecer, fue genial, ¿no? Porque se empezó a correr la voz, empezamos a crecer y empezamos a hacer muchas instalaciones. Al día hacíamos muchas instalaciones. Claro, llegó un momento que nuestra mayor barrera es como en muchas startups, que es la economía. Al final, si no tienes financiación, no puedes seguir creciendo. Hay startups que sí y hay startups que lo necesitan más. Nosotros, conforme más íbamos haciendo instalaciones, más stock teníamos que reponer para poder hacer las siguientes. Porque vos no os pagan las antenas los clientes. No. Las antenas son vuestras. A nosotros nos pagan una instalación, en este caso, nos pagan una parte de lo que vale realmente el stock que nosotros ponemos. Uh-huh. Es una parte mínima porque obviamente no queremos que se repercuta al cliente. Uh-huh. Al final nos paga una cuota mensual, creemos que... Que ahí ya está. Correcto, en el servicio es donde está el pago, pero no se lo repercutimos. ¿Qué pasa? Que llega un momento que para poder seguir hacer instalaciones necesitamos financiación. Y ahí fue el primer paso de decir, ostras, necesitamos financiación para crecer. Y bueno, fue ahí cuando nosotros pedimos un préstamo ICO y a partir de ahí, pues bueno, nos lo concedieron y pudimos seguir haciendo instalaciones y a partir de ahí, pues bueno, ya vas creciendo y se va notando que tienes una holgura para poder reinvertir todo ese dinero
en comprar más material, en poder mejorar el servicio, hacer diferentes cosas que al final mejora no solo el hecho de poder seguir creciendo en clientes, sino ir mejorando a la vez el producto y la experiencia del cliente. ¿Considerasteis hacer alguna ronda de financiación? ¿En algún momento lo habéis considerado? No, de hecho, para nosotros era muy importante el autofinanciarnos constantemente. Creemos, bueno, esto lo hemos vivido mucho en Lanzadera, que al final el cliente es lo más importante, es la primera pieza de esos 5 componentes, y creemos que nos tenemos que financiar del cliente. Es decir, cuantos más clientes tengamos, más clientes podremos ganar y todo ese dinero lo podremos reinvertir otra vez en el cliente. Claro, llega un momento que eso no es posible, ¿no? Tienes que seguir creciendo y necesitas un poco de inyección. Lo que hablamos de los 5 componentes es el modelo de Mercadona, que es lo que enseñan en Lanzadera. Nos lo enseñan a todos cuando hemos estado por allí, hemos pasado por las instalaciones de Mercadona. Te enseñan esos 5 componentes de la empresa, que es importante. Ahora, no sé si lo sabría decir todos ahora, pero bueno. Sociedad, capital, el jefe que llaman ellos, el cliente. Correcto. Proveedores y... Está por orden el cliente, después el trabajador, después el proveedor, sociedad y capital. De hecho, nosotros, nuestro drive... o sea, tenéis esto... Nosotros lo tenemos estructurado sí. Dentro de la empresa, todas las carpetas en el servidor está estructurado por esos 5 componentes. Es decir, todo lo que va al cliente, en la carpetita del cliente. ¡Ostras! Trabajador, proveedor, sociedad y capital. Es una manera de organizarse muy buena, creemos. Porque al final sabes dónde tiene que ir cada cosa y a qué le estás dedicando el esfuerzo. Y obviamente con qué prioridad. Al principio es el cliente y todo lo demás, ¿no? Con su prioridad lo vas organizando y vas haciendo todas las acciones vinculadas siempre al cliente. No tiene sentido basarse en otra carpeta si no tienes primero contacto al cliente, obviamente. El modelo es brutal, la verdad, el de Mercadona, que ya, de hecho, escuché un podcast el otro día que entrevistaban a Juana Roig y hablaba del cliente como el jefe, que personas como nosotros lo entendemos porque sabemos que ellos llaman al cliente el jefe, pero cuando se lo cuentas a alguien que no tiene ni idea del modelo de los 5 componentes de Mercadona, alucina y dice, ¿cómo que el jefe? ¿Qué jefe? ¿De qué hablas? ¿El jefe no eres tú? Claro. ¿No? ¿El de la empresa? Juana Roig eres tú el jefe, ¿no? Y era gracioso porque todo el rato decía, el jefe, digo, el cliente, pues, o sea, como que ella lo tiene súper inculcado, el hecho de decir, la persona que manda en la empresa, lo más importante de todo es el cliente, que es el que paga. Y es muy interesante, si a alguien le interesa, que vaya a leerlo, creo que está online, lo podéis encontrar en 1000 webs. Y si no, si alguien de una startup y quiere aplicar Lanzadera, también lo recomendamos. Adentro. Jorge, cuéntanos qué esperáis para 2023, qué tipo de números, cuántos clientes queréis crecer, porque también me interesa, al ser un negocio local, cómo esperáis crecer, si esperáis saltar a otros sitios o cómo lo queréis hacer. Nuestro objetivo este año es estar en toda la isla, estar presentes en toda la isla. A día de hoy nos hemos vinculado mucho a Ciudadela porque es el corazón, ¿no? En nuestro corazón donde empezamos, en el casco antiguo, que es Mayor Corazón, pero obviamente a partir de ahí hemos saltado, ahora ponemos fibra óptica en todos los sitios, de hecho tenemos incluso clientes aquí en Valencia, tenemos clientes en Barcelona, en Mallorca también. ¿De fibra o de...? De fibra. Vale. Fibra aérea únicamente ponemos en sitios muy concretos en Menorca, que es donde no está conectado con fibra óptica, pero obviamente tenemos los servicios de fibra óptica también, al igual que telefonía, etc. Claro, ahora nuestro objetivo es, llega un momento que la fibra aérea tiene sus localizaciones y su crecimiento, no puede ser exponencial, tiene un límite. Entonces nosotros estamos ahora focalizando mucho en dar un muy buen servicio en fibra óptica y telefonía. ¿Eso qué nos va a hacer? Poder llegar a todas las partes de la isla, incluso fuera, como por ejemplo aquí en Valencia, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, realmente estar presentes en toda la isla. Y en tema de números de clientes, por lo menos llegar a los 1000 clientes este año lo vemos un gran reto, pero creemos que será posible. Sobre todo de Menorca, ¿no? Entiendo. Correcto. ¿Qué porcentaje de clientes tenéis fuera de Menorca, por ejemplo? Muy poquito. De hecho, tenemos muy poquito, a lo mejor es un 0,5 o un 1. ¿Por qué? Porque no hacemos por estar en otras partes de Menorca ahora. Creemos que tenemos un foco muy concreto, que es algo que en las startups muchas veces se pierde, ¿no? Quiero empezar aquí, quiero después ir allá, y no puedes dedicarle la misma energía a estar en diferentes sitios a la vez, porque los diferentes sitios
te están demandando una estrategia diferente. Entonces, nosotros nuestra estrategia la tenemos muy clara, muy focalizada en Menorca, porque el cliente es muy distinto al de Valencia, pero sí que es cierto que obviamente si nos sale un cliente en Valencia, lo vamos a... Lo vais a coger y ofrecéis obviamente servicio. Porque sabe y entiende el servicio que nosotros prestamos. Entonces sí. Pero bueno, aquí en las ciudades muchas veces el internet no es como lo más barato, lo primero que haya y ya está, y realmente no se valora el servicio que se da. Claro, en Menorca sí. En Menorca, estando con muchas compañías la gente, los clientes, al final cuando están en Cototo, luego no se quieren ir, porque damos unas ventajas competitivas mucho más grandes que los demás. Podéis competir mucho mejor allí de lo que lo podéis hacer en cualquier otro sitio que sí que llegue la fibra óptica, por ejemplo, y la gente pueda contratar con otras compañías, entiendo. Correcto. Pero claro, ahí también tenemos fibra óptica. Es decir, sí que es cierto que hay una serie de empresas vinculadas a un tipo de cliente en concreto, ¿no? Están las low cost, están las básicas y luego están las grandes. Claro, los servicios que da cada una prácticamente son los mismos, es telefonía, fibra óptica y ya está, ¿no? Es A, B y C. Pero cómo trata el servicio cada una de esas empresas es muy distinto. Tú llamas a Movistar y tienes que estar esperando media hora para que te cojan el teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferentes... Igual hasta el teléfono es de pago, para clientes no, pero para otra gente Correcto. igual. Incluso, de hecho, estás hablando con una persona que está en Latinoamérica, que de hecho ni te conoce ni sabe que está trabajando, de hecho, para Movistar y para varias empresas más. Sí, que es un call center. Correcto, es un call center al uso subcontratado por diferentes empresas, que a lo mejor una llamada es para Movistar, cuelgan y la otra es para un seguro. Claro, es imposible dar una atención plena a un cliente que directamente no sabes que no conoce, simplemente tienes una pantalla que... Correcto. Entonces, bueno, nosotros creemos que damos un muy buen servicio y una muy buena calidad en Menorca, la gente está muy contenta y nuestro foco es conseguir la isla, básicamente. Y después ya veremos cuál será estratégicamente el salto. ¿Cómo ofrecéis ese buen servicio que ponéis a disposición del cliente para que esté tan satisfecho? Pues varias cosas. Al final creemos que está la parte del producto, que es la calidad del internet, de la telefonía, y luego está el servicio al cliente, ¿no? La atención. Nosotros, en cuanto a la calidad del producto, ahora mismo en fibra óptica pasa muchísimo que las grandes compañías te están intentando pues, vender más gigas, más velocidad de internet, ¿no? A 300, 500, 1 giga, más gigas para conectarte, ¿no? E incluso que se te acumulen, ¿no? Y al final ya tengas gigas infinitos. Y realmente no necesitas nada de eso. Está súper comprobado, de hecho la mayoría de nuestros clientes tienen la tarifa de telefonía más baja, porque casi nadie hoy en día gasta los gigas. Tú puedes tener 10 gigas, que es una tarifa muy básica, de hecho las más básicas que hay, pues eso, tienen 5, 8, 10 gigas, y si realmente te miras el consumo mensual, no gastas ni la mitad. ¿Qué pasa? Que estás conectado casi siempre a wifi, a donde vas tienes wifi. Entonces estás pagando por algo que realmente no necesitas. Te están vendiendo la ilimitada, que cuesta X más, te están vendiendo en vez de 300, te están vendiendo 600, 1 giga, que vale más, cuando realmente eso no es lo importante. Claro, nosotros eso lo explicamos al cliente. ¿Y qué hacemos? Reducir, obviamente, su entrada mensual, ¿no? Su suscripción mensual, el pago, se lo reducimos. Y aparte, otra cosa que hacemos nosotros que las demás no hacen, es preocuparse cómo es la casa dentro y qué necesidades tiene el cliente en cuanto a la conexión a internet. Ahora mismo, hoy en día, en fibra óptica, llega el técnico, te agujerea la pared, te pone el router en el primer sitio que puede. Donde le pilla fácil. Donde le pilla fácil, porque realmente cuando entra dentro de la casa tiene que utilizar otro cable distinto. Entonces, si es posible dejarlo más pegadito a la pared donde acaba de entrar el cable exterior, mejor. ¿Qué pasa? Que si te lo deja aquí, allá al final de la casa, no te llega. Y eso no lo va a hacer nadie. Claro, nosotros damos el servicio de te vamos a poner el router donde a ti mejor te venga y aparte, si no te llegan a algún sitio de la casa, te vamos a poner unos dispositivos especiales, que son otros routers. Repetidores, ¿no? ¿Que llaman? ¿O? No son repetidores, porque los repetidores lo que hace es, cuando llega la señal, la rebota. Pero claro, si el router está allá, pones el repetidor aquí,
de allí a aquí ya se ha perdido señal. Ujú. Entonces repite pues ese porcentaje que le ha llegado. Sin embargo, lo que nosotros ponemos son routers. Un router allí, otro router aquí, entonces entre ellos se comunican y están dando la misma conexión, la misma conexión a internet. Claro, eso es muy diferente porque estamos preocupándonos por entender cuáles son tus necesidades y hasta dónde quieres llevar el internet y de qué manera. Y eso es muy diferente porque no te lo hace nadie. Ahora mismo en Valencia, ninguna operadora te lo hace. ¿Crees que eso es escalable? Es escalable. O sea, entrar... Bueno, claro, entiendo, como al ser un negocio de suscripción, que es tienes ahí un cobro recurrente, se podrá a largo plazo, dependiendo del lifetime value del cliente, pero en principio podría ser. ¿Cómo hacéis la atención al cliente? Que lo has comentado también que es importante, pero no nos has dicho cómo lo hacéis. Lo hacemos por WhatsApp. Nosotros hablamos por WhatsApp con el cliente. Lo más cercano del mundo que hay es poder enviar un WhatsApp, ¿no? Pues es lo que hacemos. Nosotros hablamos por WhatsApp con los clientes o por llamada telefónica o incluso pues, vamos allí a su casa. Claro, porque si surge cualquier problema. Tenéis la oficina hasta a pie de calle, ¿no? Correcto. Tenemos un local, tenemos la oficina allí y de hecho mucha gente allí viene a la oficina. ¿Por qué? Porque necesita esa cercanía. Yeah. Al final están hartos, ¿no? De llamar, de que no te atiendan, de que no puedes hablar con una persona a veces, que hablas con la máquina y no te entienden. La gente le gusta ir a la oficina. Indiferentemente, la gente que no va a la oficina nos envía un WhatsApp, lo gestionamos, hablamos por teléfono. De hecho, un requisito básico dentro de Cototo, de la parte de ventas, que no nos gusta llamarlo ventas porque no nos gusta vender. Realmente el cliente sabe lo que quiere y cuando llega a ti, sabe lo que necesita. Lo único que tienes que hacer tú es no tratar de venderle nada, sino simplemente escuchar, entenderle y ofrecerle lo mejor que esté en sus posibilidades. Entonces ya está, es no tratar de convencerle, sino guiarle para que pueda tomar una decisión. Hay a veces que la decisión es no estar con nosotros, porque el cliente no necesita estar con nosotros, necesita otra cosa. Pues bueno, se le recomienda eso. Ya está, es una recomendación. Y ahí se nota que ganas la confianza del cliente y realmente dice, ostras, no me está vendiendo. No me está vendiendo la moto realmente. Que se preocupa por lo que yo necesito y ahí es cuando convertimos más, realmente. Creo que esa honestidad es diferencial. O sea, ahí es donde de verdad ese trato personal, esa cercanía que dices, oye, no tienes que estar aquí en Cototo, tienes que irte aquí o buscar otra cosa. Creo que eso, o sea, ahí estás explicando y es parte de la diferencia, estoy seguro, de que luego haya tanto boca a boca que has comentado que ha sido importante para vosotros. ¿Cuántos trabajadores sois? Somos 8 trabajadores ahora mismo. 8 para 700 y pico clientes. ¿Cuántos tenéis contestando WhatsApps? ¿Cuánta gente hay contestando WhatsApps? Ahora mismo está Rocío. Solo una chica. Bueno, realmente son 2, es Claudia y Rocío. Rocío es la que lleva la parte de clientes, la que gestiona clientes. Ella es la que está en comunicación directa con todos los clientes. Y Claudia es la que lleva la parte de facturación. Muchas veces entre ellas se comunican o incluso si hay alguna cosa que es directamente de facturación, es Claudia la que contesta en referencia al cliente. O sea, está en contacto con el cliente, pero solamente respecto al tema de facturación. Correcto. Obviamente, si hay alguna cosita que en el caso Rocío no pueda contestar por lo que sea, también contesta Claudia. Y yo soy el responsable de clientes. Es decir, yo soy el que está de alguna manera gestionando que todo esté funcionando bien, como toca. Pero sí, es Rocío la que lleva la cabeza cantante en este aspecto y fluida. La verdad que muy bien. Sois 8, 3 en cliente, ¿no? Más o menos. Bueno, somos realmente Rocío y yo en clientes. Vale. Claudia está en facturación, junto con Ignasi, que Ignasi también lleva la parte de infraestructura. Y luego están los 2 chicos, Víctor y Felip, que son los instaladores de todos los que hacen las instalaciones al cliente final. Y por último tenemos el sector de marketing, que es Enrique y Clara. Entonces, estamos divididos de alguna manera en facturación, infraestructura, clientes y marketing. Ya son nuestros 4 pilares ahora mismo que trabajamos. Los instaladores que tenéis son, o sea, no son externos, son gente contratada en Cototo. Correcto. ¿Y montan todos los días o cómo? Vale, aquí hay 2 vertientes. Está la vertiente de fibra aérea, que son ellos los que hacen todas las instalaciones de fibra aérea, y ahora, después cambiará, pero a día de hoy lo que hacemos es
una subcontrata para poder gestionar las instalaciones de fibra óptica. ¿Vale? Hay subcontratas tanto en Valencia como en diferentes partes de la península, que directamente son ellos los que tú les citas una instalación para que vaya a un cliente. Un técnico a montar. Correcto, a montar el internet, pero nosotros nos preocupamos y hacemos la conexión directa de la comunicación con el cliente final. Os metisteis en otro negocio en Menorca, un cine, que no tiene absolutamente nada que ver con wifi y telefonía. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué un cine con todas las plataformas que hay hoy en día, que el cine suena que está en decadencia, que cada vez va menos gente al cine? ¿Por qué os metéis en un jaleo así? Ahora, es curioso esa pregunta. Es curioso ¿por qué? Porque es lo que dices tú, ¿no? A día de hoy hay tantas plataformas online que vayas al cine parece como algo súper arcaico, ¿no? Súper antiguo, que la gente ya no hace. Parece que tiene que venir un avatar, ¿no? Al año para poder ir al cine. Y decir, ostras, hace que no voy al cine, ¿no? Yo justo fui a ver Avatar, la Correcto. última a la que fui. Correcto, es que suele pasar eso, que hay un bombazo y obviamente vas a gusto al cine a ver esa película. Pero generalmente estás acostumbrado a ver todas las películas online hoy en día. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros cogimos el cine por dos casuísticas. Una, porque en Menorca nosotros lo llamamos el laboratorio. Menorca para nosotros es el laboratorio y es porque es como una burbuja, es como un mundo aparte. Hay cosas que pasan allí que aquí no pasan, ¿no? Jamás hubiéramos cogido un cine aquí, obviamente porque hay un cine en cada barrio. Igual hay 7 cines en Valencia. Correcto. Y al final pues no se llena ninguno de ellos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en Menorca hay 2. Este, que nosotros tenemos, y otro en la otra punta de la isla. Están a 1 hora, para el que no haya estado en Menorca, es 1 hora. Correcto. De Ciudad de la Mahón, es 1 hora, ¿no? Más o menos, sí, entre 40 a 1 hora, y si pillas el atasco de verano, pues a lo mejor te vas a 1h30, ¿no? Pero sí, solo hay 2 cines. ¿Qué pasa? Que la casuística es muy concreta. Allí el cine es una parte muy importante de la amalgama cultural que hay en la isla. Por lo tanto, la gente sí que va al cine. Le gusta ir al cine. De hecho, bueno, es un dato anecdótico, pero justo antes de la pandemia, en el 2019, fue el año más clave para el cine porque fue el máximo de espectadores de la historia. Que en 2019 ya había plataformas. Ya había plataformas. Y aún así fue el más alto. El más alto. Es espectacular y justo llega la pandemia y se derrumba. De hecho, prácticamente todos los cines cierran, etc. ¿Qué pasa? La gente, cuando salimos de la pandemia, necesita volver a esa amalgama cultural. Se vuelve a reabrir el teatro y el cine no se reabría, ¿no? Por lo menos en Ciudadela. En la parte de Mahón sí que se reabrió y en Ciudadela no. La gente necesitaba cine. Claro, vimos una oportunidad muy grande de aquí en esta burbuja, en este laboratorio, podemos permitirnos coger este negocio porque funciona, pero aparte lo queríamos vincular con Cototo. Si no, no tenía ningún sentido, ¿no? Tener 2 empresas que tampoco se pueden ligar era como un poco raro, ¿no? Uh-huh. Queríamos vincularlo por eso mismo, porque a día de hoy las grandes compañías te dan Netflix, HBO, te lo ponen como un servicio más dentro de tu factura. Uh-huh. Pagas internet, pagas móvil y pagas Netflix, o pagas HBO o Amazon, aquí dando publicidad gratuita, ¿eh? ¿Qué pasa? Que nosotros dijimos, ostras, podemos ser algo muchísimo más innovadores. A nosotros lo que nos diferencia es la cercanía que tenemos con el cliente final, con las personas, y qué mejor cercanía que vayas al cine. Entonces dijimos, ostras, podemos ser los primeros que hagamos una suscripción al cine dentro de tu facturación mensual, dentro de tu suscripción. Y es lo que hemos hecho. Hemos lanzado una suscripción solo para los clientes de Cototo. Que esto es lo más guay, realmente, porque pagas una cuota mínima al mes y con eso tienes derecho a una película gratis cada mes. Y todas las demás, cada vez que vayas al cine a la película con el sello de Cototo, te cuesta, muchísimo más barato que incluso el Día del Espectador. Es decir, ahora mismo los clientes de Cototo que tengan la suscripción del cine son los que menos pagan por ir al cine. Menos aún que el Día del Espectador, dices. Correcto. ¿Cuánto puede valer la entrada de cine para los clientes de Cototo? La entrada normal vale 7 euros, ¿vale? Si hay 3D son 8 euros. Uh-huh. El Día del Espectador son 5. Y para los clientes de Cototo son 4.
Entonces creemos que estamos dando esa oferta cultural que se había perdido y que la gente necesitaba, y aparte por ser cliente de Cototo tienes unas ventajas que otros no tienen. Entonces nos parecía bonito el poder juntar estas dos empresas, dar estos servicios y poder seguir con esta gama de valores que nosotros creemos que tenemos como empresa, de cercanía y de atención y sobre todo de diferenciación, ¿no? Esa innovación que se puede hacer ahora muy poco en un sector tan arcaico o tan... Como el cine. Sí. Como el cine y con las operadoras, ¿no? Que no hay nada innovador últimamente y creemos que podía ser el jugo. Me parece brutal porque coges los clientes que ya tienes de un negocio y los incentivas a ir al cine. A lo mejor pagan una suscripción un pelín más alta, no sé cuánto pagarán, un par de euros más, no sé lo que pagarán. Pagan 4 euros al mes. 4 euros al mes extra, y luego esa gente puede ir al cine o tiene un incentivo para ir al cine, decir, ostras, yo pago mi suscripción o soy cliente de Cototo y puedo ir al cine. Entonces, aunque no tengan nada que ver como negocio, me parece brutal ese nexo para poder traer gente de un negocio al otro. Me parece brutal. ¿Cómo es llevar un cine? Porque no tenéis experiencia ninguno en cines. Ninguno. ¿Cómo surge la oportunidad de decir, vale, vamos a empezar a llevar el cine o vamos a... No sé, ¿cómo es el día a día, ¿no? O sea, ¿compráis el establecimiento o es una concesión o cómo funciona? En el momento en que nosotros decidimos coger el cine es porque también vimos la oportunidad de la concesión por parte del Ayuntamiento de Ciudadela. El edificio es suyo, lo construyeron ellos y es parte del Ayuntamiento, y lo que ellos abrían es una concesión para poder gestionar los cines. Nosotros lo vimos y dijimos, vamos para allá, nos aventuramos a todo esto y bueno, nuestro casero al que pagamos la factura del alquiler es al Ayuntamiento, ¿no? Es una concesión pública. Y vimos la oportunidad y dijimos, vale, ¿cómo se gestiona un cine? Ya tenemos el cine, bueno, lo rediseñamos entero porque claro, hacía muchísimos años que no se había tocado, desde que se había construido no se había tocado, ¿no? Que hace ya más de 10 años. Le dimos un cambio de identidad y a partir de ahí, como ninguno de los tres teníamos ni idea de cine, de hecho el que más sabe de cine es Enrique, que es el que lleva la programación en el cine, pero no sabíamos gestionarlo. Aquí es lo bonito de tener el networking, que todos los emprendedores, o para mí la pieza más importante del emprendimiento y la que más me suma es el networking. Si no, no estaríamos haciendo este podcast ahora, Tal cual. ¿no? Tal cual. Gracias a esto. Sí. Pues bueno, gracias a un contacto de lanzadera que se llama Rafa, que tenía una empresa que se llama Welfare University, él se montó un cine al aire libre en una gran pantalla enorme, que es de los cines más grandes de Europa. Y le pegamos un telefonazo, oye, que nos hemos quedado con un cine, tenemos que ponerlo en marcha, ¿qué nos aconsejas? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿No? Danos feedback y vamos a ver cómo lo gestionamos de la mejor manera. Y bueno, nos puso en contacto con una persona que tiene una barbaridad de salas en toda la península, incluso en las islas, en Canarias también tiene, y él es el que nos hace nexo de unión entre las distribuidoras y nosotros. Tiene un montón de salas, nos recomienda. Dice, mira, esta película creo que puede ir muy bien en vuestro cine por esto. Antes que poner esta, pon esta, y esta a lo mejor ponla en segunda semana, que funcionará mejor. Porque entiendo que la dificultad de llevar un cine es qué película pongo y a qué hora. Eso es un poco lo complicado. El resto entiendo que es vender entradas, palomitas y gestionar las colas cuando las haya y listo. Exacto. ¿Qué películas ponéis? Y, o sea, ¿cómo funciona esto de las películas? ¿Es esta persona? Porque hay unas distribuidoras, ¿no? No sé cómo funciona. ¿Esta persona os pone en contacto con las distribuidoras? O no sé, cuéntanos cómo va. ¿Cómo va la vaina, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí hay varias patas, ¿no? Está la productora, que es la que produce la película. Está la distribuidora, que es la que se encarga de distribuir y vender esa película a los medios, ¿no? A los cines. Y luego hay intermediarios, que son los que tienen bastante conocimiento del sector y son los que pueden tener una mayor facilidad de comunicación con las distribuidoras porque tienen poder de negociación, ¿no? Al final... O sea, tienen varios cines o gestionados o representados de alguna manera. Exacto. Entonces es mucho más fácil cuando tú tienes muchísimas salas el poder decirle a la distribuidora, oye,
vamos a negociar esto, en vez de esta, déjamela ponerla la primera semana, no la pongo de estreno, o la voy a poner con esta película, o déjame ponerla en algunas sesiones y otras no. Entonces, ese nexo de unión te permite a que la negociación entre el cine, que es el que pone la película, y las condiciones que te marca la distribuidora se puedan negociar. Obviamente puedes quitarte esa pata de en medio, ¿no? El que negocia por ti y hacerlo tú mismo. Pero claro, tienes que dedicarle muchísimo tiempo a estar hablando con las distribuidoras, a negociar, etcétera, ¿no? Y eso es una parte que nosotros, nada más empezar a a gestionar el cine, dijimos, queremos ir a lo seguro y sobre todo a aprender. De alguien que ya sabe del negocio, vamos a nutrirnos, vamos a aprender, vamos a ver cómo funciona todo esto porque no tenemos ni idea. De hecho, es un sector muy arcaico, aquí lleva muchísimos años, pero ha evolucionado muy poco. Y la capacidad que tienes para poder negociar con las distribuidoras es mínima, muchas veces. De hecho, las distribuidoras te marcan las pautas. De hecho, ¿no? Hay películas que dicen, vale, yo te voy a dar esta película, que va a ser muy taquillera, pero ojo, me vas a tener que poner otra en otra semana de estreno. Y claro, ahí van jugando, ¿no? Estas condiciones que te marcan las distribuidoras, pues bueno, es bueno tener una persona que está luchando por ti y puede tener ese poder de negociación. Y es lo que... así es como gestionamos diariamente un cine. Y es muy importante poner las películas que toca, ¿no? Que es lo que decías tú, ¿no? ¿Qué películas ponemos? Claro. Porque en caso de que una película no funcione bien, ¿cuántas salas tenéis? Tenemos 2 salas. 2 salas. Claro, en un cine pequeño como el vuestro, una película no funciona bien, media sala, la mitad de la facturación del cine se va por los aires. Correcto. Es clave, en realidad, de decir, vale, qué tipo de público tenemos, qué películas les gusta, y entonces elegir la película. Entiendo que eso es difícil. Cuando se imponen algo... Es un poco complicado en un cine tan pequeño. Cuando se ponen un estreno o algo así por tener otra película, ¿en qué momentos puede compensar y en qué momentos no? ¿Lo tenéis medido? ¿Lo analizáis de alguna manera? Sí, al final nosotros tenemos analizado qué tipos de cliente vienen al cine y sobre todo en qué horarios viene cada uno, y dentro de esos horarios la pieza clave es poner la película que toca. Claro, no es lo mismo poner una película infantil un jueves por la tarde que ponerla el fin de semana. Claro. No es lo mismo, obviamente te van a venir mucha más gente el fin de semana, y dentro del fin de semana, ojo, ponla si puede ser a primera hora, porque sí o sí van a ir. De hecho, cuanto más familiar, ¿no? Sales de comer y quieres de alguna manera pasar el día con tu hijo y aprovechar la tarde. Sin embargo, la gente un poco más adulta quiere ir cuanto más tarde mejor. No le fastidies la siesta, ¿sabes? Entonces, claro, hay que jugar con los horarios, las sesiones y sobre todo la película. Y teniendo 2 salas es lo que dices tú, hay que elegir muy bien. Una ventaja de tener 2 salas es que de todas las películas que se estrenan a la semana, hay películas muy clave que sabes que sí o sí tienes que poner porque van a funcionar bien. Son películas que ponen en todos los cines. Entonces, claro, al tener muy poquitas salas no podemos tampoco poner una amalgama muy grande porque los horarios son los que son y hasta ahí llegamos, ¿no? Pero en contra, si no juegas bien con la tecla y poner la película que toca en el horario que toca y tantas sesiones como toca, la facturación se puede ver repercutida. Entonces, por eso, de alguna manera, la parte más complicada del cine es qué es lo que poner y cuándo ponerlo. Al igual que los horarios, no es lo mismo poner unas películas en invierno con unos horarios concretos que en verano. Ahí el tipo de cliente cambia, los horarios, la gente el fin de semana viene menos que en invierno, porque claro, la gente se va a la playa, hace otros planes. Menorca es un sitio de veraneo que se llena la isla de gente en verano. Correcto, temporada alta. Entonces entiendo que es... ¿Desde cuándo lleváis el cine? ¿Desde cuándo? Desde julio de este año, del año pasado, el 2022. O sea, ¿creéis que podríais estar en contacto vosotros con las distribuidoras? Sí, se puede. Se podría, pero, sí. pero no os interesa todavía. Bueno, al final... Igual nunca os iba a interesar, no sé. Bueno, al final tú piensas que cuando tienes una persona que hace de intermediario entre alguien y tú, obviamente se está llevando una parte, ¿no? de la facturación. Interesar, pues pensando en el capital, ¿no? En el último eslabón de los 5 componentes, obviamente sí que interesa.
Pero ahora mismo, solo llevamos 6 meses, lo que nos interesa es tener al cliente contento. Claro. Entonces sabemos a ciencia cierta de que necesitamos a esa persona por ahora para que el cliente esté satisfecho. Obviamente, si llevas 3 años, pues a lo mejor ya tienes unos conocimientos que te permiten tú ya poder gestionar con las distribuidoras. Las distribuidoras, obviamente, todos los cines podemos llamar a una distribuidora y concretar X películas y es fácil, pero claro, tienes que dar con la tecla y tienes que dedicarle un poco de tiempo. ¿Qué tamaño tiene el cine? Para que se haga una idea la gente. ¿Cuánta gente pasa por el cine o cuántas películas ponéis o sesiones? Alguna cifra que nos podamos hacer una idea. Vale, nosotros lo que hacemos es cambiar la cartelera cada semana, ¿vale? Cada semana hay películas nuevas y dentro de esa semana abrimos 6 días y dentro de cada día generalmente ponemos de 2 a 3 sesiones. Pases. Una cosa son los pases, que es lo que llamamos los horarios típicos, ¿no? El horario de las 4, el pase de las 4, el pase de las 6 y el pase de las 8, por ejemplo, ¿no? Y dentro están las sesiones. Las sesiones pues sería por 2, porque al final hay 2 salas, pues en este caso serían 6 sesiones al día. Y así pues todos los días. Al final, pues eso, 6x6, realmente. 6x6. Número de gente no... Pues estamos con métricas ahora porque fluctúa mucho, ¿no? Claro, que entiendo que de verano, desde julio, que cuando empezasteis, ahora entiendo que ha cambiado una barbaridad. Correcto. De hecho, es interesante porque, claro, como no llevamos un año entero, no puedes ver a 100% cómo funcionan los meses. ¿Qué mes es más alto? ¿Qué mes es más bajo? Correcto. No es como en Cototo. Obviamente claro, en Cototo también, porque hay momentos pico que la gente contrata más, viene después de Navidad y la gente, como en todos los negocios, ¿no? Pues baja un poquito más. Pero en el cine no lo sabes. Obviamente están los picos de Navidad, están los picos de verano, están los picos de Pascua, pero llega un momento en que tú tienes que ir valorando y viendo métricas mes a mes, y horario a horario, porque claro, esto también influye mucho que no pongas una película muy taquillera justo cuando son las fiestas del pueblo de al lado, a lo mejor, ¿no? Y dices, ostras, o es que no va a venir nadie este fin de semana porque hay una festividad en Menorca y claro, eso te influye otra vez ostras, pasa menos gente. Y entonces vas balanceando, es un balance constante de semana a semana, vas viendo, dependiendo de las películas, dependiendo de los horarios y dependiendo de la amalgama de festividades, es lo que se va acumulando. ¿Sois los 3 socios también en el cine? Correcto. Porque también te quería preguntar cómo habéis... Porque claro, Ignasi ya gestionaba más o menos o tenía un poco montado el tema de Cototo. ¿Y vosotros os unisteis a esa idea más o menos? ¿Cómo gestionasteis cómo fue esa conversación de decir, vale, pues tú tanto porcentaje, yo tanto? Esa conversación, porque habrá gente que la pueda tener a lo mejor ahora o en un futuro. Suena que es un poco incómoda. Yo las empresas que he tenido... 3, una no llegó ni a ser empresa, fue un proyecto únicamente, pero las otras 2, una fue yo solo, entonces no había nadie con quien discutir, y la segunda fue al 50-50, que fue una conversación bastante... No lo recomiendan, nunca lo recomiendan, esto lo dice mucho Lancera, siempre que haya alguien que tenga más, que tenga el poder de decisión o la última palabra a la hora de decidir, pero vosotros siendo 3, ¿cómo fue esa conversación y cómo llegasteis a un acuerdo? ¿Fue fácil? Prácticamente, cuando empezamos Cototo, como tú bien has dicho, Ignasi es el que ya había generado esa infraestructura, el pequeño MVP que llamamos, él ya lo había gestionado. Al final lo que hicimos Enrique y yo es sumarnos a ese proyecto que él había comenzado para hacer un negocio sobre ello, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera la conversación, que es una conversación incómoda siempre, que no debería de ser incómoda, pero es una situación que te pones los pies sobre la mesa de, vale, estamos creando algo y lo que decíamos ahora pues es muy importante. Por lo tanto, yo creo que se genera esa tensión de, ostras, ¿cómo lo hacemos, no? Y ahí fue fácil porque obviamente Ignasi fue el propulsor de todo esto y es el que tenía más porcentaje. Fue algo normal, era algo entendible, ¿no? Y luego en el cine, tras el transcurso de los años, hemos visto pues que congeniábamos muy bien, que formábamos un equipo muy solvente, cada uno es diferente, ¿no? Que es lo que siempre te dicen, ser un poquito lo más distintos posibles, que no porque al final os compenséis, correcto. Entonces ahí fue fácil decir, vale, hacemos un buen equipo, somos 3 socios, el siguiente negocio vamos a hacerlo juntos. Entonces, bueno, fue fácil, la conversación
fue fácil. Fue algo que se daba por hecho de alguna manera que tenía que ser así porque ya éramos un equipo que funcionábamos juntos. Y es chulo porque, claro, tú no has tenido la experiencia esa, ¿no? Yo nunca he aprendido con dos socios. Correcto. No lo he tenido. Que de hecho tiene su parte positiva, ¿no? Porque al final no tienes que hablar con nadie ni tomar decisiones, ¿no? Y eso lo hace fácil. Pero a la vez es chulo poder ver que tienes un equipo solvente, que compartes las decisiones y sobre todo que hay tres cabezas pensando y tú puedes tener una idea y crees que es la mejor idea del mundo, la plantas ahí sobre la mesa, oye, he tenido esta idea, y claro, te miran con la cara diciendo, pues no, esto no, ¿sabes? Y claro, y lo bonito de eso es ver una idea o una acción desde diferentes puntos de vista, porque al final sale mucho mejor. Cuando tú tienes solo una idea y crees que es la mejor y al final te estampas, pues es mejor tener varios puntos de vista y que, claro. y que salga de una manera más eficaz. La parte positiva de emprender con más gente es que tiene esos puntos de vista y, pues, sobre todo si es gente con perfiles diferentes, ya no solamente que tenga un punto de vista porque es una persona distinta a ti, que ya simplemente por eso va a tener un punto de vista distinto, pero si encima tiene un perfil distinto, el background es distinto, entonces lo va a ver de otra manera y desde otro enfoque. Correcto. Ese es positivo. Lo que pasa a lo mejor para la toma de decisiones en ciertas cosas a lo mejor es un poco más lento. En cambio, cuando yo emprendí solo en aquel momento, era más fácil, era pues esto y ya está ahí por aquí. Correcto. Pero sí. Sí, aquí una parte que nosotros hacemos para que sea más ágil, obviamente somos tres, tenemos que tomar decisiones estratégicas, pero tenemos muy claro que lo bonito es que somos tres y hay una mayoría. Entonces, cuando se toma una decisión, al final gana la mayoría, ¿no? Dos ante uno o tres. Pese a que Inasi tiene más parte en Cototo, por ejemplo, si es 2 contra 1, sea quien sea, o sea, eso lo acatáis así, más o menos os lo organizáis así. Correcto, al final pensamos, obviamente es mucho debate. Si alguien sigue estando en desacuerdo, seguimos hablándolo. Al final no tiene ningún sentido tomar una decisión y que alguien no esté de acuerdo. Se trata de entender por qué se está tomando esa decisión y si hay que hacerlo hablando durante 20 horas hasta que los tres veamos el punto de vista, ahí es cuando es lo bonito. Es lo que más cuesta, que es lo que a ti no te pasaba, ¿no? De, ostras, quiero tirar por aquí, tiro por aquí. Ya está, 1 minuto. No tardas más. Nosotros en algunas decisiones podemos tardar más, pero lo bonito es el convencer a esa persona o hacerle ver qué es lo que está ganando tomando esta decisión y no la otra. Y nos ha pasado en decisiones importantes que teníamos puntos de vista diferentes y al final, tras hablar, tras decir pros, contras, dices, ostras, pues es cierto, vamos. Y mola porque es lo que hace que te unas y que los tres vayamos al unísono. Y es bonito. Quería entrar un poco, Jorge, también en la parte personal breve, porque llevamos ya un ratito, tampoco lo queremos alargar mucho más. Vale. Porque tú te tuviste que mudar a Menorca para llevar a cabo Cototo. Tú vivías en Valencia y te mudaste allí. ¿Cómo fue eso de mudarse para empezar una empresa? Que entiendo que al principio, como todas las empresas, el tema de la pasta regular, vivías de ahorros. ¿Cómo fue ese cambio en tu vida de decir, ostras, me tengo que mudar a un sitio a emprender, gastándome un alquiler? ¿Cómo fue eso para ti? Fue una parte retadora, diría yo. Fue una parte retadora, ¿por qué? Porque yo tenía muy claro que sí o sí quería emprender. De hecho, yo creo que el booster que me hizo... Iba a ser la pregunta luego, pero me la puedes contar ya. No, pero el booster que me hizo a mí, personal, estamos hablando de un tema personal, lo que me hizo a mí el booster para poder emprender fue Lanzadera. Yo, de hecho, tengo un perfil, yo estudio arquitectura, soy arquitecto, y no tenía un perfil emprendedor. Hasta que entramos Enrique y yo en Lanzadera y ahí dices, ¡buah! ¿Qué pasa, no? Este ecosistema... Yo quiero esto, yo quiero seguir conociendo gente, yo quiero crear cosas, quiero poder tomar decisiones estratégicas, ¿no? Esta parte es... Solucionar problemas, ¿no? ¿Qué dices? Correcto, y es muy molona, tiene sus puntos, ¿no? Sus altibajos, que son muy, muy difíciles de gestionar muchas veces, pero son muy satisfactorios. Entonces,
La parte personal, cuando yo me tenía que ir a Menorca a vivir, fue retadora porque yo tenía un trabajo, yo estaba trabajando como arquitecto y me gustaba mucho. A mí me encanta la arquitectura y, bueno, sigo haciendo pequeñitas pinceladas de arquitectura. Pero fue retador porque, claro, dejaba, ¿no?, mi ciudad, mis amigos, mi familia. Sí que es cierto que Menorca está muy cerquita y podemos coger aviones y estar en nada. Pero era retador el hecho de estás en otro sitio, montas desde cero, tiras de ahorros, obviamente. Yo tiraba de ahorros de ese tiempo que estuve trabajando. Pero por otro lado lo haces muy motivado. Lo haces con la motivación de decir, ostras, si creo esto y sale bien, es muchísimo más placentero que estar trabajando diariamente, ¿no?, creando cosas también, pero de una manera totalmente diferente. Y fue retador, pero fue muy bonito. ¿Crees que ese reto de tener que estar en un sitio que no es tu ciudad, pagando un alquiler, viviendo de ahorros, crees que eso te empuja a hacerlo mejor o te da una perspectiva distinta enfocada en facturar y ganar pasta para poder vivir? ¿Crees que eso te lo aporta? ¿Lo hubieses tenido? Porque también has estado emprendiendo desde casa de tus padres, cuando estuviste en Lanzadera, ¿no? Correcto. ¿Fue distinto emprender desde casa de tus padres a emprender en una ciudad que no era tuya y tener que estar pagando alquiler y viviendo de ahorros? ¿Crees que eso es distinto y es algún tipo de incentivo? 100%. 100%. No es lo mismo estar en casa de tus padres. Cómodo, tranquilo, en tu ciudad, ¿no? Que estás en un ambiente, pues eso, muy cómodo. Cuando te vas a otra ciudad donde todo es distinto, bueno, no todo es distinto al final. Sí, es España igualmente, no te vas a China. Correcto, no te vas a China. Estás en Menorca, que se vive muy bien. Pero sí que es cierto que es mucho más retador porque tienes que facturar sí o sí para poder pagar el alquiler, para pagarte la comida, para estar generando gastos. Cada vez que te quieres ir a Valencia, pues es un gasto sumado a ello, ¿no? Y es retador porque dices, ostras, tengo este tiempo en el día y tiene que ser lo más eficaz posible para poder facturar cuanto antes y cuanto más mejor para poder tener un estilo de vida que yo quiero. Y eso es retador. Obviamente también la parte bonita de todo esto es que el final te lo pones tú, ¿no? El objetivo tú te lo pones. Y dices, no, pues ¿qué objetivos tenemos para este año? Pues llegar a tantos clientes. Vale, pues haciendo la suma, pues tú ya sabes que si llegas ahí, pues vas a tener unos beneficios. Claro, eso es lo bonito, el crecimiento. Pero sí que es retador el que tengas que pagar muchas cosas y independizarte para poder montar una empresa sólida. Es necesario, de hecho. ¿Cómo gestionas el work-life balance que llaman? ¿Estás metido full de 24/7 como nos pasaba en Lanzadera algunas veces, de no salir de allí, de 10 de la noche? ¿Qué haces aquí? Pues tú, y lo mismo que tú. 4 gatos ahí por la noche. ¿Cómo gestionas esa parte? Entiendo que ya cuando llegas a un punto de madurez del negocio en el que ya tienes ciertos clientes, son recurrentes, una facturación recurrente, ya es algo distinto, ya no tienes que estar tan metido a lo mejor como cuando empezaste lo que estabas comentando, pero ¿cómo manejas esto más o menos? ¿Te pones algún tipo de límite de horario? ¿Va por fechas, dependiendo si es temporada alta o temporada baja? ¿Cómo haces esto? Y si estás contento con ello o si hay alguna técnica que utilices o hay algo que querrías mejorar. Es buena pregunta, porque generalmente cuando montas un negocio y cuando es incipiente, que acabas de empezar, la cantidad que le dedicas al trabajo es abismal, que es lo que nos pasaba en Lanzadera también, ¿no? Que estabas ahí hasta las 11 de la noche, que se te caían los ojos, pero sí, todo bien, y seguías, ¿no? Vivo. Ahí la suerte es que te ibas a tu casa, ¿no? Y estaba todo hecho de alguna manera y vives cómodo. Pero sí que es cierto que la cantidad de la cantidad de horas que le dedicas al trabajo es mucho mayor, que descuidas un poco la vida personal, ¿no? O la vida social. A mí personalmente me pasa un poco en Menorca. En Menorca lo que hago mayoritariamente es trabajar. Pero trabajar, obviamente tengo mi disfrute, Menorca es proclive para disfrutar y relajarte, pero yo tengo muy claro que en el momento en que piso tierra menorquina, tengo que trabajar y tengo que hacer que la empresa sea cada vez más sostenible y cada vez crezca más. ¿Por qué? Porque después podré compaginar un poco más el equilibrio. Obviamente hago mis rutinas, me intento levantar pronto para tener mi tiempo personal de lectura, de deporte. Sé que si lo hago después pasará eso, que un día se te hace largo y al final no lo haces. Por lo tanto intento conciliar el sueño lo máximo posible para levantarme pronto, quitarme todo el tema personal y a partir de ahí el tema laboral.
Y sí, hay días que te intentas ir un poquito antes, pero generalmente suelen surgir X cosas, ¿no? Y aparte ahora con dos negocios acabas de un lado y muchas veces pues, te vas al cine, también echas un ojo. Claro, al final son horarios totalmente diferentes. El cine abre por la tarde, Cototo abre por la mañana y por la tarde, entonces muchas veces tienes que duplicar. Pero es un momento de inversión, tanto personal como laboral, para después poder generarte tú ese equilibrio conforme vayas queriendo. Yo creo que es la parte más complicada, tener ese equilibrio, yo creo que es lo más complicado, pero bueno, yo creo que vale la pena intentarlo. No sé, ¿qué opinas tú en este aspecto? Porque sí, o sea, yo soy muy workaholic, o sea, pese a que no estoy emprendiendo ahora mismo, bueno, el podcast a lo mejor se podría considerar emprendimiento, pero yo estoy trabajando por una startup y soy muy workaholic, también me obsesiona, pero porque me gusta. O sea, entonces, pues es fácil dedicarle, no sé, igual, yo también trabajo para Gronda, acabo a cierta hora que digo, me tengo que poner con el podcast o con el contenido que estoy haciendo para Instagram, los vídeos, tal, leer libros para aprender, para poder contarlo luego en redes sociales, pues me puedo tirar, pues lo que sea, de 8:30 a 11 de la noche prácticamente sin levantarme de la silla más que para comer. Tengo días en el móvil que han dado 300 metros. Ostras. 300 metros. Entonces, a mí me cuesta mucho más por eso, porque lo disfruto tanto que es que, no, o sea, no pienso en me tengo que levantar de la silla, a lo mejor me tengo que dar un paseo, o voy a ir a ver a algún familiar, o voy a, no sé, voy a quedar con algún amigo a tomar una cerveza o tal. Últimamente me está costando eso, pero es importante, porque no todo en la vida es trabajar y al final, pues sí, cuanto más esfuerzo le pongas y cuanto más trabajes, más posibilidades tienes de llegar al éxito y tal, eso dicen, pero vida hay una y no todo es el trabajo. Hay que saber compaginar porque si no, o sea, también es importante la vida social, cada uno tendrá sus pilares en su vida, pues la familia, la pareja, el trabajo y sus amigos, o no sé, cada uno tendrá los suyos, para mí estos son más o menos los míos y es importante dedicar el tiempo adecuado, dependiendo del momento de tu vida o de tu año, dedicas más a uno, más a otro, pero es importante dedicarle tiempo a todos y que ninguna pata se te caiga porque al final son pilares importantes. Ese es mi punto de vista, pero no quita que a mí me cueste porque el trabajo es... O sea, soy el que más... O sea, la gente que me conoce lo sabe, me paso sentado en la silla y no me levanto y no puede ser. O sea, son cosas que intento pensar, analizar cómo puedo mejorar, pero muchas veces es complicado. Ahora me tengo que poner más con el deporte, por ejemplo, lo tengo un poco abandonado, pues ese tipo de cosas, ¿sabes? Yeah. Pero bueno, Jorge, hasta aquí. Te quería preguntar las últimas dos preguntas del booster, aunque ya lo has dicho, que es lanzadera. Sí. ¿Tu booster principal ha sido lanzadera? Sí, mi booster principal personal, lanzadera, que es, bueno, al final es el que me ha hecho darme cuenta de que hay un ecosistema diferente y querer luchar por emprender. El booster empresarial, o de alguna manera en Cototo, fue yo creo que la pandemia, que es el que nos hizo despegar hacia arriba y que nos hizo, bueno, al final tener esa confianza de los clientes y seguir creciendo, y el boca a boca. El boca a boca se ha convertido al final en otro booster. Lanzadera nos juntó a nosotros y por eso estamos aquí hoy. Exactamente. Lanzadera. Hashtag. No, pero es brutal, es brutal. O sea, para mí ese tipo de experiencias es bestial. Yo también creo que fue uno de los más importantes para mí. Y de hecho en el podcast de Macarena Aguirre, que lo comentamos también, ella está allí ahora y lo recomienda. Yo me acuerdo que creo que ya lo he comentado de hecho. Ella decía, no, lanzadera, ¿eso para qué? A mí no me hace falta. Y ahora está allí. Hostia, esto es brutal. Brutal, conoces gente, intercambias ideas, perspectivas, conoces modelos de negocio de otra gente que a lo mejor, no sé, que hace otras cosas y plantea las cosas de una manera que tú no. Entonces me parece brutal y lo entiendo perfectamente. Lo entiendo. Última, Jorge, la canción. La canción. Que va a la playlist de Booster. La tenéis en Spotify, para el que no la haya visto todavía. ¿Lo tenéis ahí? De momento hay 3 canciones. Estamos en la cuarta. Venga, creo que no sé si he puesto yo una. Tengo que poner yo una también. Venga, tú podrías poner una de cada una, ¿no? Cada vez que entrevistas a alguien. No, eso es una y, claro, o sea, claro, una mía. Claro. Para ir jugando. Puede ser. Inversión ahí de booster. Inversión musical. Sí, bueno, pues mira, una que me gusta mucho desde hace un tiempo es un grupo que se llama Oques Grases,
No sé si se conoce o no. Es un grupo muy, Yo no lo conozco. muy concreto. Es que no es muy conocido, de hecho es muy conocido en la parte de Cataluña. De hecho es un grupo catalán. Claro, en Menorca y Cataluña hay mucha conexión, véase de vuelos o incluso gente que acaba de estudiar en Menorca se va a vivir a Barcelona, incluso gente de Barcelona que veranea en Menorca. El idioma también. Correcto, el idioma también influye. Entonces hay una generación ahí musical que es compartida. Y a mí se me presentó ese grupo por amigos, de hecho fue mi socio Ignasi que me dijo, ostras, tienes que escuchar a este grupo que te gustará. Y concretamente una de las canciones que tiene Oques Grasses, que es In the Night, está muy guay porque yo me la pongo todas las mañanas que me levanto pronto para hacer deporte, para motivarme, me la pongo. Antes de empezar el día, Motivadora. me pongo Me gusta. esa canción y empiezo el día con otra energía. Me voy a hacer deporte, después leo y empiezo el día brutal. Entonces, es la que a mí me da de booster, es la película booster, es la canción booster para mí. In the Night de Oques Grasses. In the Night de Oques La Grasses. pondremos. Pues esto es todo. ¿Te ha molado? Espectacular. Muchísimas gracias. Gracias. Señor. Gracias a todos los que estáis ahí viéndonos y escuchando. Jorge, gracias por venir. Y nada, nos vemos en el próximo. Súper. Chao. Chao.